Buenos días, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache. Nuestra materia es Economía Internacional. Les vamos a hablar sobre la unidad 2, que es la teoría fundamental del comercio internacional. Nuestro grupo es el 801E. Los integrantes del equipo son Agustina Calderón Gómez, Rosa Karina Meneses Mónico, su presentadora María de Lourdes Villegas Romero, Erasmo Olivares Hernández y Arturo González Morales. Les hablaremos del tema 2.2, que es la dotación de recursos y la teoría de Herschel-Ohlin, el 2.2.1, teorema de Herschel-Ohlin, el 2.2.2, el modelo de una economía con dos factores, y el 2.2.3, efectos del comercio internacional. Como introducción les puedo decir que el comercio internacional ha sido explicado por diferentes teorías. Una de las más importantes es la de Herschel-Ohlin, que busca entender por qué los países comercian y qué tipo de productos exportan o importan. A diferencia de teorías más antiguas, esta se basa en los recursos de cada país, es decir, en la cantidad y el tipo de factores productivos como el trabajo y el capital. Bueno, yo les voy a hablar de la teoría de Herschel-Ohlin, que es prácticamente es la exportación y la importación que realizan los países entre sí. Como podemos ver aquí en la imagen que presentamos, es un ejemplo del proceso. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del tema 2.2, que es la dotación de recursos y la teoría de Heckscher-Ohlin. Esta teoría fue desarrollada por Eli Heckscher y Bertil Ohlin. Su idea principal es que los países tienden a exportar aquellos bienes cuya producción requiere a mayor medida del factor de producción que tienen en abundancia y a importar aquellos que requieren factores más escasos. Bueno, ¿a qué se refiere esto? La teoría de Herschel-Ohlin trata de explicar por qué los países comercian entre sí y por qué y qué productos exportan o importan. En pocas palabras, un país va a exportar lo que puede producir más fácilmente y con menor costo, usando los recursos que tiene en mayor cantidad. Les voy a mencionar un ejemplo sencillo, es sobre nuestro país. México tiene mucha mano de obra y tierra para agricultura. Eh, es por esto que puede producir frutos o textiles de forma barata y pues los exporta. Esto hace referencia también a la dotación de recursos. Determina en qué se especializa un país. Un país con mucha tierra fértil tal vez se especializa en agricultura y un país con mucha tecnología y capital se enfocará en fabricar maquinaria o autos. Es por eso que se refiere a esto, que es la dotación de recursos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el teorema de Hershey-Ohlin y nos dice que este teorema afirma que cada país exportará los bienes cuya producción requiera el uso intensivo del factor que tiene en mayor abundancia e importará aquellos que requieren al factor más escaso. Bueno, nos dice que Eli y Bertil fueron dos economistas suecos que entre los años 1919 y 1933 plantearon este teorema para tratar de explicar el origen de las ventajas comparativas. Estos economistas consideraron la abundancia de los factores de producción y la intensidad en el uso de los factores de producción. Es decir, que cada país tiene diferentes factores. Algunos tienen más capital para el trabajo y otros tienen más mano de obra. Por lo tanto, los países con más capital exportan bienes que usan factor capital y los países que tienen mayor factor de trabajo exportan bienes que usan factor trabajo. Por lo tanto, el teorema dice que un país exporta aquel bien que requiera intensamente el factor que posee
más abundante. El modelo de una economía con dos factores. El modelo más básico, Heckscher-Only, considera dos países, dos bienes y dos factores de producción, trabajo y capital. Este modelo se conoce como el modelo 2 por 2 por 2. Sus supuestos principales del modelo: ambos países tienen acceso a la misma tecnología, los gustos de los consumidores son iguales en ambos países, un bien usa más intensamente un sector que el otro. Por ejemplo, un bien usa más trabajo que capital. Los factores son móviles dentro del país, pero no entre países. Sacamos que del modelo económico que utiliza los dos factores inspirado en la teoría de Heckscher-Only es bastante útil. Realmente este modelo nos da una estructura como para comprender a fondo cómo las variaciones de la disponibilidad de factores productivos, o sea, cosas como la mano de obra, el capital o la tierra, impactan en las áreas en las que se especializa y en su comercio internacional. Efectos del comercio internacional. El comercio internacional, según esta teoría, tiene varios efectos importantes, como por ejemplo la especialización. Los países tienden a especializarse en los productos que pueden producir de manera más eficiente gracias a sus factores abundantes. Aumento del bienestar. Todos los países se benefician del comercio al poder acceder a bienes más baratos y variados. Distribución del ingreso. El comercio afecta los ingresos de los factores de producción. En el país abundante en trabajo, los salarios subirán. En el país abundante en capital, aumentarán las ganancias del capital. Esto puede causar conflictos internos si un factor se beneficia más que el otro. Igualación de precios de los factores. A largo plazo, el comercio tiende a igualar los precios de los factores, salarios y ganancias de capital entre países, aunque en la práctica esto no siempre ocurre. El comercio internacional fomenta la especialización, permitiendo a los países producir bienes donde son más eficientes. Esto incrementa el bienestar global mediante acceso a productos más variados y baratos. Sin embargo, puede alterar la distribución de los ingresos y tiende a igualar los precios de los factores productivos entre naciones abiertas al comercio. ¿Me das la siguiente, por favor? Conclusión. La teoría de Heckscher-Ohlin sigue siendo una base fundamental en la economía internacional, ya que permite comprender cómo la dotación de recursos en un país influyen en sus patrones de comercio. Aunque en la realidad hay muchos factores adicionales, esta teoría explica de una manera clara por qué algunos países exportan ciertos bienes e importan otros, y cómo esto afecta a su economía y a sus ciudadanos. De nuestra parte, esto ha sido todo. Muchas gracias.